Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga una vez más en este día. Y vamos a continuar con nuestro tema, ¿cuáles son los beneficios de la cruz de Cristo? Esta es la segunda parte. Y hoy vamos a tocar aspectos que van a ser fundamentales de ese beneficio que Cristo estableció. Y para eso yo quiero que abra su Biblia, permítame, abra su Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 17. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 17 dice así, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne, dice el texto, os dio vida juntamente con él, perdonados de todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que no era contraria, quitándola en medio y clamándola en la cruz. El versículo 15 dice, despojando a los principados, a las potestades, y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice la Escritura, en el versículo 16, nadie os juzgue en comida o bebida, o cuanto a los días de fiesta, luna nueva, o día de reposo. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, dice, es de Cristo. Es un aspecto importante que hoy quiero hablarle a ustedes en este día. Vamos a ver, el sacrificio de Cristo hizo provisión de todo lo que nosotros, tú y yo, podemos tener. Entonces, el texto nos relata aquí que Él nos liberó de toda esa esclavitud ceremonial que tenía la ley. Los ritos, los sacrificios de los animales, el sacrificio de los toros, el sacrificio del cordero, las 2 cabras, todo eso lo cumplió en Cristo. ¿Y por qué lo cumplió en Cristo? Porque Él es el verdadero Cordero de Dios, como decía Juan, que el que quita el pecado del mundo. Entonces, el beneficio que tenemos, que usted y yo no tenemos que estar llevando un toro, viajando a Israel y ofreciendo sacrificio. Él lo eliminó. En segundo lugar, nosotros tenemos acceso directo a Dios a través de Cristo sin ningún mediador, porque no necesitamos al hombre para que nos represente. Como antes era el sumo sacerdote que nos representaba, e incluso el sumo sacerdote traspasaba el pecado a una cabra para Azazel. Esa cabra llevaba todos los pecados del pueblo. Y así también nosotros, cuando teníamos que llevar antiguamente el sacrificio del animal, el sumo sacerdote tenía que traspasar todos nuestros pecados. Hoy no necesitamos eso, porque Él abrió algo tremendo en nuestra vida. Y para eso, mire, yo quiero que ponga atención a este texto que está en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 21. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 21. Miren lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es
de su carne y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí hay tres elementos importantes. En primer lugar, el sumo sacerdote tenía que expiar nuestros pecados una vez al año. En segundo lugar, solo el sumo sacerdote tenía la entrada a un lugar del templo o del tabernáculo que se llamaba lugar santísimo. Era demasiado santo y solo el sumo sacerdote podía entrar ahí y nadie más. En tercer lugar, había una separación entre lo santo y lo santísimo, y lo ponía un velo. Eso se rasgó. Cuando Cristo murió, Él abrió esa dimensión y ahora usted y yo, nosotros podemos entrar con libertad. ¿Y cómo entra con libertad? Usted canta, usted va a la iglesia, usted se congrega. Por eso le damos la importancia en congregarnos. ¿Se fija usted? La importancia de alabar, la importancia de dar testimonio, la importancia de orar colectivamente, corporativamente. Por eso usted es llamado a eso. Todos nosotros somos llamados porque tenemos la dicha, la oportunidad de poder entrar a su templo, al verdadero templo. Hoy yo, fíjese, usted y yo nos constituimos templo de Dios. Entonces aquí ya no necesitamos un mediador, un sacerdote para yo poderme acercarme al Padre. Ahora usted puede hacerlo según lo dice Hebreos capítulo 10, verso 19-21. En tercer lugar, y esto quiero compartir, somos justificados, mire, justificados de todas las transgresiones, o sea, de todos los pecados que usted haya cometido. Usted es justificado. Y para eso quiero leerle Efesios capítulo 1, versículo 7. Cuando tenga otra maquinita que me falta, donde he hecho mi apunte, yo les voy a mostrar en vivo, en directo los textos. Y me cuesta mucho ponerlos para leerlos. Entonces me es más fácil leerlo a usted. Usted lo puede comprobar en su Biblia. Efesios capítulo 1, verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Y le voy a mostrar, mejor les voy a leer Apocalipsis. Aquí tengo la Biblia, por eso tengo al lado y me gustaría mostrárselo, pero me falta una conexión más y ahí lo vamos a mejorar para poder mostrarle estos preciosos textos. Pero tome nota, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Mire, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él, acuérdese que Él bajó los infiernos. Él murió, o sea, no había forma de poder entrar al mundo porque el dueño absoluto de las dimensiones del inframundo, que decía la Escritura, era Satán. Pero Cristo entró, le quitó la llave. Y por eso hoy nosotros podemos entender que vamos, cuando morimos, al Padre. Y dice que Él es soberano, o sea, hay reyes de la tierra, son potestades que tiene ciudades, tiene continentes, pero ahora Cristo le quitó la autoridad. Y esa autoridad es traspasada a nosotros. Por eso dice que Él es soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, aquí fuimos justificados de la transgresión. En cuarto lugar, la santificación vino a nuestra vida, a nuestra naturaleza. Y voy a mostrarle el texto que está en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 27. Mire, aquí en Efesios capítulo 5, versos 25 y 27 nos habla ahora
¿Cuál es el papel que Cristo tiene? Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire, dice, para santificarla. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se fija? Mire el papel que nosotros tenemos. Es tremendo, porque nos santificó, nos apartó, nos limpió. Vean otro texto, quiero mostrarle. Tito, capítulo 2, verso 14. Dice, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso hizo el Señor. ¿Lo ve? Eso hizo nuestro Cristo. Y Hebreos, permítame, Hebreos capítulo 10, verso 10, miren lo que dice. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O sea, Cristo murió una vez para siempre y nosotros tenemos ese hermoso beneficio. ¿Se fija? Ese hermoso beneficio. Incluso Hebreos capítulo 13, verso 12, miren lo que dice. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Eso hizo, tiene un aspecto profético, que Cristo haya muerto fuera, porque Él nos redimió, Él santificó al hombre, santificó al pueblo, santificó la humanidad. Él fue la vaca roja. Qué maravillosa obra de Dios. Y por último, quiero hablar cómo Él nos santifica nuestros cuerpos. Él santifica nuestro cuerpo. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, quiero que anote este texto. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, gloria a Dios, fuimos nosotros curados. Él nos limpia. Por eso creemos en las sanidades, creemos en los milagros del cuerpo, creemos que Dios tiene el poder para restaurar la sangre, la tiroides, tu cuerpo, si te beneficias de esto. Por eso Él santifica el cuerpo. Y el último beneficio que vamos a ver, el sacrificio de Cristo, que es provisión para nosotros, es la inmanencia de Dios en nuestro corazón. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 4 y 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Qué tremenda palabra de hoy. Yo quiero que usted se mantenga firme en esta palabra y en este estudio de hoy. Aquí vio los 6 beneficios de los sacrificios de su provisión que hizo Cristo con nosotros. Escúchela, compártala, comparta estas notas con alguien que sí lo necesita. Y esperando que estos días usted aprenda los beneficios de la cruz de Cristo. Que el Señor les bendiga, mis queridos,
y esté expectante de lo que Dios hará en usted.